Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarte de nuevo y qué bendición poder una vez más abrir la Biblia, estudiarla verso por verso, comprenderla y una vez que la comprendemos poder aplicarla. Y sé que ha sido así durante todo el estudio de Primera de Pedro, que ya vamos por el capítulo 5 y estamos a punto de finalizar esta poderosa carta. Yo creo que ha sido una bendición, especialmente cuando aborda mucho las dificultades y enseña mucho acerca de cómo lidiar con las dificultades relacionadas al hecho de ser creyentes. En un mundo que está contrario a Dios, aun cuando tiene su propia religión, aun cuando tienen alguna idea acerca de Dios, sus propias ideas y no conforme a la palabra de Dios, la vida se vuelve un poco complicada y ha sido una bendición poder aprender el propósito por el cual Dios permite ese tipo de situaciones y todo lo que hemos venido aprendiendo y que estamos a punto de finalizar la carta, que vamos por el capítulo 5. Te decía, en esta oportunidad vamos a ver del capítulo 5 solamente de los versos 8 al 11. Yo te invito a que busques en tu Biblia, ahí como estás con tu familia, con tus conocidos. Qué bueno, bienvenidos sean todos a esta parte en la que nosotros aprendemos de las Escrituras. Y vemos ahí en el capítulo 5, versos del 8 al 11, estamos a punto, como te decía, de finalizar esta carta, pero no deja de ser impactante y sé que en esta oportunidad no va a ser la excepción. Dice capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que es muy conveniente, al estar finalizando la carta, recordar algunas de las exhortaciones que ha hecho el apóstol a lo largo de estos 5 capítulos y por supuesto aterrizar a lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Y veo muy conveniente recordar que algunas de las exhortaciones contenidas en esta carta tienen que ver con la vida cristiana. Y la vida cristiana se trata de hacer lo bueno, y lo bueno tiene que ver con los principios, la verdad, los principios bíblicos, la verdad de Dios, en base a la cual nosotros, al aplicarlo a nuestra realidad, se vuelven pasos dentro del cristianismo que conforman un andar. Y en ese andar, básicamente el apóstol dice: miren, aunque el mundo haga lo malo, ustedes sigan haciendo lo bueno. Allá en el capítulo 3, verso 14, dice: a pesar de que los demás hagan lo malo, ustedes confíen. Dios tiene el control, ustedes sigan haciendo lo bueno. Y si haciendo lo bueno, ya en el capítulo 4, verso 16, lo que dice: si padecen haciendo lo bueno, no se sorprendan. Es lo más obvio, es lo más natural, es lo normal. En cuanto al cristianismo, es que cuando decidimos vivir como Jesús lo haría, el mundo sigue en una corriente que es contraria. Y entonces cuando hay ese choque en el estilo de vida, no se sorprendan que van a padecer oposición o persecución. Y la intensidad de esta dificultad, ya en el verso 19, siempre en el capítulo 4, lo pone como una figura que nosotros aprendimos también, que le llamó el fuego de la prueba, hablando de la intensidad, algo que los lectores, algo que los destinatarios de esta carta ya estaban experimentando. Y aprendimos que el fuego de la prueba es esa situación muy adversa que Dios permite y nos coloca en una situación en la que nosotros nos damos cuenta qué tanto confiamos en Dios. Pero dice: tranquilos, termina en el capítulo 5, verso 7, si les ha venido sobrellevado el fuego de la prueba, tranquilos, Dios tiene previsto la forma en que ustedes pueden seguir adelante y es a través de la labor pastoral. Ha colocado gente madura en la iglesia local que puede ayudarles a sobrellevar los padecimientos, la oposición y que podemos cuidarnos entre nosotros, entre aquellos que van madurando y pueden guiar a otros. Ahora, lo interesante es que en medio de todo esto, al terminar la carta, siempre dentro de la figura pastoral, sabiendo que Dios cuida de nosotros, Él introduce un nuevo elemento y es una amenaza
En este caso lo pone bajo la metáfora del león rugiente. Hay una amenaza para las ovejas alrededor, se sabe que hay una oposición, ya estamos claros en cuanto a eso, se sabe de los riesgos, pero después de haber atendido la parte pastoral, ahora va a hablarnos a todos y nos va a decir, tengan cuidado, porque el diablo es el autor intelectual de la oposición que enfrenta el creyente. ¿Qué quiero decir con eso? Es que sabiendo que el diablo es omnipresente, no puede estar en muchos lugares a la vez, realmente cuando tú padeces oposición, un mundo que va en contra de Dios, ¿y quién se ha encargado de que vaya en contra de Dios? Bueno, los enemigos de los que habla la Biblia, que es la carne que se opone a la voluntad de Dios, el mundo, este sistema, esta corriente de pensamiento que va en contra de Dios, de la Biblia, y el diablo. Pero ¿quién ha montado todo eso? ¿Quién lo ha orquestado? ¿A quién no podemos descartar de entre la lista de sospechosos de lo que pasa en este mundo? Bueno, el apóstol Pedro dice, hay que considerar al diablo, porque como creyentes no deberíamos ignorar lo que él hace. La presencia, la existencia, es algo que va a abordar a continuación. Pero entonces el apóstol Pablo lo dijo también en 2 Corintios 2:11, al igual que el apóstol Pedro. Hay que estar conscientes de que Satanás está detrás, oponiéndose a Dios y oponiéndose a los creyentes. Dice, para que Satanás, dice Pablo, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues, ¿qué dice? No ignoramos sus maquinaciones. Y yo pienso, sí, claro, el diablo está en contra de Dios, y si está en contra de Dios va a tratar de estropear la obra de Dios. Y si va a tratar de estropear la obra de Dios, nosotros somos parte de esa obra. Dios está haciendo una obra en nosotros y el diablo va a tratar de estropearla. Dios va a edificar, el diablo va a venir a tratar de destruir. Y entonces el ánimo de nosotros es importante, la conciencia de nosotros es importante al respecto, y reconocer que lo que más necesitamos, y a lo que el apóstol Pedro va a abordar en estos versículos, es firmeza. Permanézcanse firmes en la fe. Es importante que en medio de la oposición, en medio de la dificultad, en medio de que el diablo está detrás de un sistema que es de contrariedades, se opone a Dios, a la voluntad de Dios, lo que necesitamos es firmeza. Entonces, lo que vamos a aprender es qué necesitamos tú y yo para adquirirla. ¿Cómo podríamos nosotros, en medio de un mundo que nos es contrario, que es contrario a Dios, cuando todo se desmorona alrededor, en un mundo lleno de inestabilidad, de problemas, de gente difícil, de personas que no quieren nada con Dios, que se oponen abiertamente, que tienen un temperamento terrible, que el juego de circunstancias laborales, el negocio y todo representa una situación que lo que requiere de los creyentes es que permanezcamos firmes en la fe, que no tambaleemos, que no retrocedamos, que no nos quedemos postrados, que sigamos adelante. Y vamos a aprender que esta firmeza que necesitamos para poder adquirirla, lo que necesitamos primero es proceder con cautela. Y mira cómo lo aborda acá en el verso 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque, y esta es la razón, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, es decir, al diablo, que es adversario, como un león rugiente, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira, lo que está diciendo el apóstol, lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este momento es, deberíamos ser cautelosos en la vida. Ya vas a ver a qué se refiere. Y es que debemos estar conscientes de la contrariedad del diablo. Ser despreocupados como creyentes o distraídos podría ser algo fatal. Lo que está diciendo es, no podemos andar en la vida como si el diablo estuviera a favor de nosotros, o como si el diablo no existiera, o como que la oposición es resultado de una casualidad. La vida es difícil, y podemos decir que la vida es difícil. Pero el apóstol está tratando de generar una conciencia en nosotros, este texto, de decir, hay una contrariedad y sabemos quién está detrás de eso.
Ahora vamos a aprender lo que significa ser sobrios y velados, por supuesto. Pero básicamente Pedro lo que está haciendo es transmitiendo una enseñanza que el mismo Jesús le dio allí en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Cuando dijo también el Señor, y preciso se le dijo a Pedro, dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Qué clave es la fe. Dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y lo que está haciendo Pedro en la carta es precisamente esto, confirmando a los hermanos. Hey, necesitamos estar firmes en la fe, porque ahora más que nunca yo me doy cuenta de que verdaderamente aquello que me dijo el Señor Jesús es tan cierto, porque Él lo dijo, pero lo he comprobado. ¿Se acuerdan que el apóstol tiene una experiencia ministerial es extraordinaria? Siendo apóstol, habiendo sido participante del ministerio de Jesús. Pero sabes que la expresión que usa Jesús es: miren, dense cuenta que el diablo tiene malas intenciones. Y los ha pedido, en el caso son los discípulos de aquel momento, los apóstoles, aquellos que iban a dar la vida y que iban a ser clave para que el evangelio fuera proclamado en aquel momento histórico. ¿Sabes qué quería las intenciones del diablo? Era tomarlos, y dice zarandearlos como a trigo. El trigo, para que desgrane, lo que se hacía es que se golpeaba con fuerza contra el suelo, una y otra vez, hasta desgajarlo, hasta que soltara toda esa semilla. Ahora, hubo persecución en aquel momento y el diablo no sabía, ¿verdad?, que la semilla iba a ser esparcida, precisamente. Y Dios lo permite hasta cierto punto, porque vamos a ver que Dios tiene el control. Pero una vez más, lo que trata de generar el apóstol es: miren, les estoy transmitiendo algo que el Señor Jesús me dijo. Y lo que quiero hacer es confirmarlos en la fe, que se den cuenta que es necesario ser sobrios y velad. Ahora, ser sobrios es un imperativo que tiene que ver con ser moderado en el pensamiento. En este caso, el verbo ser a lo que apunta es a una cualidad. Es una cualidad que debe estar en ti y en mí. Sin embargo, velad es otro imperativo, pero que se refiere a la acción del sujeto que posee la cualidad. Y esto es ser moderado en el comportamiento. Velar es ser moderado en el comportamiento. ¿Qué estoy diciendo gramaticalmente hablando? Es que si la cualidad es ser moderado, no estar afectado por agentes externos, es por lo que dice la gente, no estar afectado por la avaricia, no estar afectado por el materialismo, que es lo mismo, no estar afectado por el rencor, no estar afectado en nuestra forma de ver la vida, de concebirla, de discernir, y entonces este comportamiento va a resultar, este pensamiento, perdón, va a resultar en un comportamiento, es moderado. Ahora, sin la cualidad, la acción no puede llevarse a cabo con éxito. ¿A qué me refiero? Si alguien no está sobrio, difícilmente puede velar. Y si vela, lo va a hacer mal. Si tiene que estar en una torre, en el aspecto militar, y tiene que estar viendo hacia el horizonte para ver la amenaza del enemigo, porque ahí está toda la metáfora. Entonces dice, si la cualidad se pierde, el ser sobrio, difícilmente la acción se lleva a cabo con éxito. Va a venir el enemigo, si no estás sobrio, no te vas a dar cuenta y vas a sufrir los daños. En este sentido, los creyentes debemos la cualidad, ser sobrios en nuestra manera de pensar, en el pensamiento, y ser moderados también en el comportamiento, de tal manera que estamos cautelosos a lo que el diablo hace sutilmente. Mira, es estar en un estado de alerta moral. Es no dormirnos en los laureles, que nuestros hijos no estén haciendo lo incorrecto frente a nuestras narices y no darnos cuenta. No darnos cuenta de la pérdida de moral o de algunos valores bíblicos en nuestra vida sin darnos cuenta. Mira, también es estar conscientes de quién es el diablo y de lo que hace. Y en relación a estar conscientes, él aborda varios aspectos. Pedro aborda varios aspectos sobre los cuales nos está diciendo, hey, deberíamos estar conscientes. Y quizás algunos de ellos tú vas a decir, sí, claro, yo ya sabía. Y qué bueno que ya lo sabías. Pero probablemente podríamos estar un poco dormidos al respecto. Y de lo primero es, mira, la existencia, lo que va a decir es, estén conscientes de que el diablo es real.
El diablo existe. Su existencia es real, dice el verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque, ¿cuál es la razón? Hay una amenaza latente. Y quien viene al ataque es un león rugiente. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, lo que está diciendo es, el diablo es real. Si no, no les hablaría del diablo. Y además, es adversario, es contrario. Dense cuenta. El diablo no es un ser mítico, no es un mito. No es una leyenda, no es una fábula, no es como otros personajes que que no voy a mencionar en este momento. Pero el diablo, de hecho, no es como lo pintan, no es de cachos, un traje rojo, una barbilla larga, bigote feo, cejudo y con una cola con punta de flecha y un tridente. Eso es muy lejos de lo que realmente el diablo es. Pero negar su existencia no es pensar con sobriedad y exagerar su existencia. También no sería sobrio. Lo que sí sabemos es que es un ser celestial que está en rebelión. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, miren, el diablo existe y es adversario, es adverso. Van a experimentar una contrariedad que vamos a ver cómo la ejecuta, porque recuerdas que es un ser unipresente, no es omnipresente como Dios, que puede estar en todo lugar, solo puede estar en un lugar a la vez. Entonces, cuando uno dice, bueno, el diablo me tentó, yo digo, puede estar en un solo lugar, no sé si él realmente quisiera estar tentándote a ti y no a... Pero entonces, ¿cómo hace? Vas a ver qué es lo que hace, hablando de su actividad. Pero antes... También nos dice, estemos conscientes de su amenaza. Su amenaza es real. Es como un león rugiente. Que sabes que los leones rugen, es interesante la metáfora que utiliza, porque los leones rugen para marcar territorio, también cuando se están apareando. Pero en el contexto, lo que quiere utilizar Pablo de esta metáfora es que es rugiente porque también con el rugido el león lo que busca es intimidar y paralizar a la presa. Cuando ruge, la presa puede quedar asustada, está marcando territorio, por supuesto, pero está diciendo yo soy peligroso y pretende intimidar. Ahora, sobre eso, Juan 8:44, Jesús les decía a los discípulos, hablando de la naturaleza del diablo, es que él es homicida y padre de mentira. ¿Por qué digo esto? Porque la voz fuerte que emite el adversario, el diablo, que por cierto, diablo significa calumniador, es el que está tratando de que te sientas mal, está acusándote en todo momento. Sabes que la palabra diablo, que es calumniador, en el caso de un juicio, es aquel que está en contra tuyo. Es el que está tratando de elaborar un caso en contra tuya para que seas condenado y para que vivas en culpabilidad, para destruir tu vida. Y si es necesario mentir, Él lo hace. Y por eso Jesús en Juan 8:44 les decía a sus discípulos, a mí no me extraña, Él es homicida, es un león que busca matar. Pero también es padre de mentira. Ten cuidado con lo que sale de su boca. Y déjame decirte que a veces, aunque no es audible, hay un sistema montado en contra de Dios, personas, la misma conciencia, el mismo corazón que es perverso. En el caso de nosotros, como lo dice Jeremías, escuchamos más la voz del león rugiente y nos intimidamos que la voz de Dios y nos tranquilizamos. Y Pedro dice, estén conscientes de eso y tengan cuidado. Que no los intimide, que no los paralice, porque puede existir el caso de muchos creyentes que pueden estar intimidados, vivir en temor todo el tiempo, vivir paralizados por el temor todo el tiempo. Pero también estén conscientes que su actividad es real. Anda al acecho, dice que es como un león rugiente, anda alrededor. Esto me hace recordar allá Job capítulo 1, creo que verso 8, cuando dice, ¿y tú de dónde vienes? Y él responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Anda al acecho, es buscando a quién devorar, buscando a quién destruir. Él, como te decía, ha instalado un sistema de contrariedad contra Dios. Por eso en Juan 10:10, siempre Jesús hablando del pastor, del lobo, en aquel momento la metáfora era el lobo, ahora es el león en Primera de Pedro 5, donde lo que dice es, miren, el enemigo que viene en busca de las ovejas, que está en contra de Dios, que no es el pastor, aunque se viste como tal, también usa disfraz, es un lobo vestido de oveja, ¿verdad? Como se usa popularmente. Pero lo que está diciendo es, mira, su actividad es real. No es un ser mítico. Su amenaza es real. Su actividad
es real y anda alrededor, anda alrededor. Y lo que busca es hurtar, matar y destruir. Y ahora muchas cosas tienen sentido. Lo que busca es matar la moral, matar los matrimonios. Ahora la gente se está casando menos, ahora la gente cree menos en el matrimonio. Está atacando a la familia, está atacando a nuestros hijos, está atacando los valores morales, sexuales, está atacando a la gente y la trata de destruir por medio de las drogas, por medio de la música. Y vamos a ver quizás un poco de eso. Y ahora ha instalado todo un sistema donde lo que busca es que eso que Dios quiere hacer en tu vida, Él dice, yo lo quiero destruir. Quiere robar todo lo que has logrado. Quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tu autoestima, quiere destruir tus capacidades, quiere paralizarte, quiere intimidarte. Y el apóstol Pedro dice, tengan cuidado. No vivan laxos y despreocupados. Eso sería fatal. Se los va a comer, se los va a comer. Efesios capítulo 2, verso 2 dice, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién ha instalado esa corriente de este mundo? Es decir, esa dirección en la que va el mundo, que sabemos que va en contra de Dios. ¿Quién la instaló? El diablo. Dice, esa corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es aquellos quienes forman parte de esta corriente, de este mundo, los que no son creyentes. Ellos ahí van y la corriente se los lleva y no se dan cuenta. Y el diablo los quiere destruir, no se dan cuenta. Y la destrucción más fatal es la eterna, los lleva a la condenación eterna. Y es terrible. Lo interesante es que diga que es el príncipe de la potestad del aire. Es este sistema contrario a Dios, que de alguna manera viene a representar una oposición y una amenaza para el creyente y su estilo de vida. Dice, es sutil y es peligrosa, porque el diablo es poderoso y es peligroso. Es un león rugiente, no hay que menospreciarlo. Y esto me hace pensar en el aire, que es lo que nosotros encontramos. Humo, dirán algunos, ¿verdad? Sí, bueno, en algunas ciudades más que otras, pero me refiero a las señales, el internet, las señales radiales, ahora el TDT que podemos tener en casa. Y fíjate que no son cosas necesariamente malas, si se usan bien, pero no podemos ser tan despreocupados y no precavidos en no entender de que también el diablo lo usa para minar y para destruir, para hurtar. Él tiene malas intenciones. Por eso yo pensaba en algunos riesgos de hoy en día a través de las redes sociales e internet. Me impactó descubrir que estos datos son 2022 Latinoamérica, que en promedio, una persona pasa hasta 9 horas diarias en línea. Llámese internet, redes sociales, búsquedas en computadora o teléfono. Ahora, de estas 9 horas, el 60% la gente lo hace desde los celulares. 3 horas y media aproximadamente la gente pasa en redes sociales. 3 horas y media al día. Si trabajas 8 horas, entonces, bueno, que no necesariamente dentro de las 8 horas uno pasa en redes sociales, pero te puedes imaginar todo el tiempo que la gente está siendo influenciada por lo que sale ahí. Dice también que una persona toca su teléfono unas 2.617 veces al día. Y uno dice, ¿será? No sé si quieres empezar a contarlo, pero yo creo que está muy cerca. Y hasta a veces creo que poquito. Esto representaría que en un año uno toca el teléfono 1.000.000 de veces. Dice, solo el hecho de quizás tocarlo, ver la hora, ya lo tocaste una vez, luego otra vez la hora, luego ahora ver un mensaje, luego ahora una llamada, luego ahora las redes sociales, etc. Fíjate, los riesgos que dicen de lo que está en el aire, las señales que llegan a nuestro teléfono, a nuestro computador. El primer riesgo es la pérdida de tiempo, como te daba los datos ahí acerca de las horas que uno puede pasar en eso. Por eso alguien dijo, miren, ahora queda claro de que la falta de oración en los creyentes no se debe a la falta de tiempo. ¿Por qué lo dice? Porque si dedicamos 3 horas y media a redes sociales, hay tiempo. 2, las redes sociales y el internet promueven los celos. Vean dónde yo ando, ¿verdad? Y ustedes no. Yo en 2 ocasiones, ustedes no. Los celos promueven la jactancia en ese sentido. Yo vi un post que puso alguien, no de la iglesia,
nada que ver, pero era alguien famoso, creo yo, y que decía, dicen que los lunes son terribles, y 3 puntos, y después ponía, miren cómo está mi lunes, y estaba en una playa preciosa, estaba jactando de que, ay, yo sí ando aquí, ustedes no, y esto es de la carne, y es sutil, es sutil. Prolifera chismes y calumnias, y uno dice, no, yo no soy chismoso, hasta que sale una noticia, ¿verdad? Y muchas veces falsa. Prolifera los chismes y las calumnias. Provee muchos elementos para la ansiedad, las noticias, sean falsas o verdaderas. Estar constantemente noticias, que yo siempre pienso, los noticieros son malas noticias, por lo general. Entonces el corazón se llena de angustia, de ansiedad. Proyectan un éxito distorsionado o falso. Es esta frase que se usa, ¿verdad? Es, hey, estoy triunfando, mamá, estoy triunfando. Entonces, y la realidad es otra. Y entonces produce una distracción de lo esencial. Ahora, ¿estoy diciendo de que ya no debes tener redes sociales? No. Lo que sí estoy diciendo es que deberías tener filtro y deberías tener cuidado. Porque la influencia del que está detrás de todo esto, que genera una corriente de este mundo, sin darte cuenta, te está destruyendo, está socavando tu integridad, está manchándote, está ensuciándote, porque dices, no pasa nada con mi corazón, yo tengo el control. Lo que deberías tener es filtro. Cada uno tomará decisiones al respecto. Miren, hay jóvenes, y yo creo que adultos también, que el problema de ánimo que tienen y de autoestima es por todo lo que acabo de mencionar. Porque ya no se sienten bonitos, ya no se sienten importantes, no se sienten inteligentes, no se sienten exitosos por el éxito que venden las redes sociales, que es distorsionado, y se despreocupan de lo esencial en la vida, que es tu relación con el Señor. Y el apóstol Pedro dice, cuidado, tengan cautela, procedamos con cautela porque hay una amenaza en el horizonte y debemos estar sobrios y velando. Ahora, ¿cómo enfrentamos esa amenaza? Yo no sé si en alguna oportunidad tú en la vida has enfrentado a una fiera. Y yo sé que un león difícil, yo espero que no, a menos que hayas ido al África y un tour y entonces un león ahí se apareció y tú ibas caminando, no ibas en el camión. Eso sería extraordinario, pero quizás fue un perro, O quizás fue, yo no sé, una serpiente o mi suegra, hermano, mi suegra. No me refiero a eso, sino a la experiencia de estar frente a un león rugiente, según lo que está enseñando el texto. ¿Cuál es la posición a tomar? Lo que dice el apóstol es firmes en la fe. Dice el verso 9, cuando se den cuenta de todo eso, tengan cautela, sean cuidadosos. Pero entonces, ¿cuál es la posición? ¿Qué hago cuando me doy cuenta de esa amenaza contra mis hijos? Cuando me doy cuenta de que hay una amenaza latente contra mi matrimonio. Lo que me están diciendo mis amigos, lo que estoy viendo en la tele, lo que veo en la novela, lo que vi en la película, lo que leí acerca de una ideología X, todo el bombardeo que hay, toda la corriente de este mundo que es contraria a Dios. Cuando me doy cuenta, ¿qué hago? Bueno, la posición a tomar, dice verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira, la forma es estando firmes. Y sabes que es muy interesante porque dicen la fe y ya vamos a atender ese aspecto. Pero lo interesante es que la palabra que usa para firmes es estar de pie. Uno podría estar firme en una silla, pero no, es estar de pie, frente a, no de espaldas, frente a. Y es curioso porque cuando hay personas que dicen qué hacer cuando tienes un contacto del primer tipo, ¿verdad? O con un oso en un sendero. Dice que debes quedarte quieto, es curioso, y que debes no parecer amenazante y tienes que estar de frente. Y entonces, ahora, piensa lo difícil de esto. En el caso de ser un león, ¿te puedes imaginar un león que hace contacto visual contigo? Entonces la posición a tomar es quedarse firme,
Contacto visual probablemente. Estamos conscientes de su existencia, de su amenaza, de su actividad. Y no dejarnos intimidar. Y el león ruge. Y el león ruge. Y ruge por medio del jefe, y ruge por medio quizás del cónyuge no creyente, ruge por medio de los hijos, ruge por medio de las noticias, la guerra que está allá, y las noticias acerca de la economía por otro lado. Y entonces, uno que está confiando en Dios, a veces uno se mueve de ahí. Ruge por medio de la inestabilidad laboral o el recorte de personal. Ruge de tantas maneras que lo que busca es intimidarte, hacerte caer, que salgas corriendo, le des la espalda. Y tú sabes qué pasa cuando le das la espalda a un felino que está amenazante. Te va a atacar, te va a atacar. Te vuelves presa fácil. Porque cuando te intimida, cuando te paraliza, cuando te preocupas, cuando te llenas de ansiedad, te vuelves presa fácil para que la obra de Dios sea interrumpida. Y mira, Pedro dice, permanezcan firmes, respiren profundo, no pierdan la postura cristiana de frente, no se muevan de la fe. La fe como el cuerpo de doctrina bíblico, de lo que Dios les ha dicho por sobre lo que el diablo les dice. No se muevan de ahí. La fuente es la fe, por eso te decía. La forma es estar firmes. La fuente es la fe, la doctrina y la confianza que tenemos en esa doctrina. Y como dijo Pablo en Filipenses 1:28, en nada intimidados por los que se oponen. Por eso la posición a tener es esa, pero la persuasión a tener es lo que sabemos. Es afianzarnos y no movernos de aquello que sabemos. Es lo que conocemos más que lo que sentimos. Lo que sentimos podría ser miedo, siendo muy honesto. No, hermano, mire, es que la situación en la casa es muy difícil. Y a mí me da miedo que pase esto con mis hijos. Mire, a mí me da temor y me causa terror de ver lo que está pasando en la empresa. Mira, a mí me da temor de retroceder en la vida de donde yo vengo, volver a lo mismo. Mire, a mí la economía, la situación que estamos viviendo en este momento, lo que se escucha acerca del precio del combustible, del escenario comercial que se ve, y entonces a mí me causa temor todo eso, me paraliza. Pero mira, ahí es donde la persuasión que debemos tener es lo que procede de la Escritura. Y el diablo va a tratar de intimidarte al punto de que hagas a un lado lo que sabes. Y dice, ¿por qué digo eso? Porque dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, pero siendo muy fieles al texto. ¿Sabiendo qué? Por supuesto, la palabra de Dios es clave. Pero honestamente dice, sabiendo que los mismos padecimientos, eso que estás sufriendo tú, y que el diablo está detrás de eso, por el sistema que ha montado, que hay una contrariedad, no es tan fácil. Dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, todo el mundo es una hipérbole. Y todos dicen, sí, es una hipérbole. Yo sabía que era una hipérbole. La hipérbole es la exageración que expresa algo. Todo el mundo es como una exageración. Pero lo que está diciendo es, mira, en todo lugar donde hay creyente, están sufriendo lo mismo que tú, por tratar de vivir igual que tú, el cristianismo que debe ser vivido. ¿Sabes qué es? ¿Qué está diciendo? No eres el único que la pasa mal y sufre. Pero yo veo que en la iglesia todos los demás, no, mire, yo sé que el hermano tiene una situación, ahí le va súper bien y la economía, sí, pero no sabes las presiones que tiene. No sabes las responsabilidades que tiene. No, mire, yo veo a otro que pero goza de salud y yo no. Y entonces sí, pero no sabes la salud emocional por la que está atravesando. O la situación en su casa que está viviendo, lo que hay en su corazón, lo que está atravesando con sus hijos. Mira, ¿por qué dice esto? Es bien interesante porque fíjate que en el rugido del león que ataca al corazón, algunos pueden desanimarse y los lleva al punto de pensar, a mí es al que me va mal y a todos los demás le va bien. Y Pedro dice, no te equivoques. Mire, resiste firme en la fe. Y no eres el único que está pasando a eso. Es normal lo que estás pasando. Y es difícil, lo sé. Pedro podría hablar de sus experiencias. Y él diría, claro, yo también. Pablo diría, yo también. Jesús diría, yo también padecí por hacer la voluntad de Dios. Pero Dios tiene el control. Y debemos tener cuidado de no ser presa fácil ante las mentiras,
Por eso te lo digo rápidamente, mira, no culpes al diablo por tus pecados. Esta frase del diablo es puerco, ¿verdad? Sí, el diablo es puerco. Sí, el diablo es puerco, pero asume tu responsabilidad. No creo que el diablo esté detrás de todos tus pecados y de tus fallas. Tú decidiste pecar. No prestes atención a doctrinas falsas que son tan destructivas. Estas bobadas como declarar algo para que se cumpla. ¡Qué bobo! No bíblico, no está por ningún lado. No le prestes atención. Ay, que si soy hijo del rey a mí no me va a pasar nada porque... qué sandez, qué tontería, qué tontería. No le prestes atención, es destructivo. Y el diablo tiene tan embobados a muchos creyentes creyendo eso. Mira, activa tus sensores de alerta moral. Si estás mintiendo, deja de hacerlo. Pero es la mentira chiquita, no le pongas tamaño, deja de hacerlo. Pero es que nada, deja de hacerlo. Sube el estándar o la sensibilidad de ese sensor, valga la redundancia, de la alerta moral y súbela. Vuelve a la rectitud. Miren, no te compadezcas de ti mismo, como Pedro le dijo, el mismo Pedro, imagínense, le dijo al mismo Jesús, compadécete de ti, Señor, que nunca tal cosa te pase, hablando de la cruz. ¿Y te acuerdas cómo le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pedro estaba siendo influenciado sin darse cuenta del diablo, que estaba tratando de evitar que Cristo fuera a la cruz y representara eso, nuestra salvación y la gloria de Dios y su exaltación. El diablo está detrás de eso. Y ahora Pedro dice, no, ahora yo sí entiendo. Y miren, mejor tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Si estás compadeciéndote de ti, deja de hacerlo. Deja de hacerte, como se hace la broma, ¿verdad? La víctima. Ay, pobrecito, yo, solo yo, todo yo, a mí me va mal, a los demás no. Mira, debemos evaluar qué tan conscientes estamos del riesgo. Este hombre que tú ves en pantalla en este momento, sabes que él, por su afición a los animales, él tomó la decisión de criar dos leones. Y entonces fueron creciendo, los vecinos por supuesto estaban muy alarmados acerca de esto, iban creciendo estos leones y mira el tamaño que alcanzaron, obviamente alcanzaron su adultez. Pero este hombre no estaba consciente del riesgo y los alimentaba y él decía, no, a mí me van a reconocer siempre. Y hasta hay historias y uno puede ver que hasta el león después de un tiempo sale al encuentro y lo abraza. Y yo pienso que te abrace un león, yo digo, ¡ey, qué riesgo tan grande! Porque puede estar entrenado, puede estar acostumbrado, puede reconocerte, pero su naturaleza no la pierde. Y como prueba, los dos leones en una oportunidad mataron al que los cuidaba, porque es su naturaleza. Y creo que el error fue de él. Los leones fueron leones, y se comportaron como leones. ¿Y debemos culparlos? No, el que no estuvo consciente del riesgo fue el que los crió. ¿Sabes por qué digo esto? Porque los creyentes debemos estar muy conscientes del riesgo que hay alrededor y no perder la cautela. Ahora, cuando el apóstol Pedro habla de cautela, no significa que debemos vivir en inseguridad, porque son dos cosas muy distintas. Pero debemos tener alerta moral, porque hay un sistema montado en contra de Dios, hay una corriente que puede llevarnos sin darnos cuenta y hay una amenaza latente y real. Y entonces, ¿cómo debemos proseguir con firmeza? ¿Cómo adquirimos esta firmeza? Primero con cautela, pero lo segundo es proseguir con confianza. Mira verso 10. Dice más, y ves que está sin acento, por lo cual podemos sustituirlo, pero. Es decir, hay una amenaza de parte de Satanás, del diablo, es real, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, si vamos a estar conscientes de la contrariedad del diablo, también debemos estar conscientes de la capacidad de Dios. Y esta parte es muy emocionante porque la Escritura no calla, no guarda silencio acerca de la amenaza del diablo, el poder del diablo, las pretensiones del diablo. No las calla, pero tampoco de aquel que está por encima en poder, en propósito, que es Dios.
Y por eso debemos estar conscientes de la capacidad de Dios para cuidarnos y para seguir y continuar su obra en nosotros, sabiendo quién es Él y lo que hace. Y me encanta porque parte de ese hecho, pone ese fundamento. ¿Quién es Él? Es el Dios de toda gracia. Es el Dios que está a favor de nosotros, no en contra de nosotros. Es aquel que nos da todas las cosas que ni siquiera merecemos, cosas buenas. Y es aquel que permite hasta cierto punto toda la oposición que nosotros vivimos y que sufrimos. Y esos rugidos que hay alrededor sobre los cuales dice el creyente, Dios está en control. Él es el Dios de toda gracia. Puedes permanecer firme, no te muevas de la fe. No te muevas, no retrocedas, no te intimides. Porque también lo que Él ha hecho dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Está asegurado nuestro futuro. Eso es lo que Él ha hecho. Y lo que Él ha hecho es grande a través de Jesús, a través del sacrificio en la cruz. Y Él ha dado propósito a cada uno de nosotros. Y este Dios da la capacidad. Da la capacidad de que tú y yo podamos resistir firmes en la fe delante del león rugiente. Que podamos estar de frente y de manera sobria, no exagerada, no negando la existencia del diablo, viendo que hay una amenaza latente, de manera sobria, y decir, bueno, Dios nos puede dar la capacidad de seguir adelante, de ser funcionales. En primer lugar, dice, después que hayas padecido por un poco de tiempo, hablando, hay un proceso que es necesario. Miren, Dios no va a tratar de evitar, este Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, va a permitir que haya oposición y lo va a utilizar a favor de tu crecimiento y del mío, de la confianza que tenemos en Él. Y nos va a dar la capacidad de mantener nuestra posición cristiana en un mundo que se opone con fuerza, a manera de león rugiente, a manera de rugido de león. Dice, Él mismo, hablando de Dios, va a hacer 4 cosas. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira, Dios nos da la capacidad de ser funcionales, en primer lugar. ¿Por qué digo funcionales? Porque la palabra que usa es perfeccione, que significa restaurar, equipar, preparar. También se refiere como usa la metáfora de un edificio para los 4 aspectos. Dios va a terminar la obra. ¿Te acuerdas lo que dijo el apóstol Pablo? Estoy persuadido de que el que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesús. Él tiene el control y Él nos va a preparar. Él nos va a restaurar, Él nos va a equipar para que seamos funcionales, creyentes que somos luz, para que seamos un papá funcional, para que seamos un novio o una novia que funciona dentro del noviazgo, para que seas un empleado o un jefe o un director, un gerente funcional. Él te equipa con la palabra de Dios, según 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice que esta palabra nos equipa para ser perfeccionados y estar listos para toda buena obra. Habla de acabar una obra con el mayor grado posible de calidad y detalle. Dios puede hacer esto. Dios puede hacerlo. Pero también nos da la capacidad de ser firmes. Afirmarnos habla de no movernos, estar sin movernos de la verdad por las acusaciones o intimidaciones del maligno. Es algo que solo Dios puede hacer. Es la capacidad de que a pesar de que ruja, a pesar de que la situación sea difícil, yo digo, Dios tiene el poder. Es el Dios de toda gracia y me ha llamado a su gloria eterna y me tiene en este proceso. Él tiene el control. Me da la capacidad de mantenerme firme y también la capacidad de mantenerme fuerte. Fortalezca se refiere a la capacidad de resistir prolongadamente, porque podríamos pensar, sí, yo me he mantenido firme en esta situación que estoy viviendo, en este fuego de prueba, yo he logrado sostenerme, pero siento que ya no aguanto más. Lo he logrado por un mes, lo he logrado por un año, lo he logrado por yo no sé cuánto tiempo. Pero sabes, Dios puede hacer que lo sigas logrando. Nos da las fuerzas para que no dejemos de creer. Sabes que Isaías 40, versos 29, 31 dice, los jóvenes caen y flaquean, se cansan. Pero Dios da fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando tú dices, no, yo ya no puedo, Dios dice, yo sí puedo y yo voy a hacer que puedas. Pero es que yo ya no puedo. Y Dios dice, sí es cierto, ya no puedes, pero yo sí puedo y te voy a dar las fuerzas. Y por supuesto procede de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y de la obra que sigue haciendo en cada uno de nosotros. También nos da la capacidad de ser fundamentados en la palabra de Dios, porque establecer habla de los cimientos profundos que dan la estabilidad a un edificio. Yo
bueno, no, vas a parecer loco si haces lo que te voy a decir. Pero ¿te imaginas lo absurdo que sería tratar de empujar un edificio? Y yo sé que hay un edificio histórico acá en Bogotá que fue movido. Entonces, ¿te acuerdas que para ser movido lo que tuvieron que hacer es ir a las bases y hacer una operación en cuanto a las bases para moverlo y donde lo movieron, que quedara con buenas bases para que ese edificio se mantenga donde está actualmente? Lo que está diciendo es básicamente una referencia a la vida fundada en Cristo, según Mateo 7, 24 al 25, ¿te acuerdas? Que tiene que ver con que la roca, nuestros pies están sobre la roca, nuestra vida está sobre la roca, y es un cimiento firme, es estable, nos da estabilidad, nos da firmeza. Y esto me hace pensar en alguien que tuvo una experiencia literal con un león. No con un león, con leones. ¿Te acuerdas de Daniel? En el libro de Daniel, que lleva su nombre, cuando por no ir en la corriente del mundo de aquel momento, Daniel dice, no, yo voy a confiar en Dios, yo voy a orar. Entonces lo amenazaron, entonces te vamos a lanzar al foso de los leones. Y era lo que sucedía, tú sabes, que te meten a un foso de unos leones y yo creo que no tocas el piso. De hecho, eso fue lo que pasó contra aquellos que atentaron contra Daniel. Pero dice en Daniel 6:16, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ese el que vas a la iglesia y que te has involucrado ahí en esa iglesia, dice, Él te libre, Él te libre. Yo no sé si el rey lo estaba diciendo con convicción o qué, pero en Daniel 6, verso 23, cuando se dan cuenta de que los leones no tocaron ni un cabello de Daniel, dice que fue tan impactante porque este rey tenía cierto aprecio por Daniel. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. La amenaza era real. El potencial destructivo de aquellos leones era real. La historia es real. La experiencia fue real. Y también que Dios lo libró de la boca del león, de los leones, y salió bien librado. Espiritualmente también puede hacerlo contigo. Pero mi jefe sigue rugiendo fuerte. No temas, no cedas, mantente firme. Procede con cautela. Manda los correos como debes mandarlos, revísalos bien, revisa tu operación, haz bien tu trabajo. También la esposa, sé cautelosa, porque el diablo quiere destruir tu matrimonio. El esposo, sé cauteloso. Hijos, sean cautelosos. Padres acerca de sus hijos, seamos cautelosos. Pero mire, procedamos y prosigamos, más bien con confianza. Dios está en control. Y Él mismo hace que nosotros seamos restaurados. Mira, Dios obra en nosotros a fin de que seamos restaurados, equipados, firmes, fuertes y estables. Dios puede hacerlo. Él verdaderamente es más poderoso que cualquier león rugiente. Ahora, si Dios es quien hace la obra en nosotros, lo natural será realzar su gloria y su gobierno, que es precisamente en la forma en que termina el texto, verso 11. Bueno, si Dios es el que los va a perfeccionar, a afirmar, fortalecer y establecerá, a plantarlos como un edificio que está ahí por años, en este caso por la eternidad, firmes en la fe, aunque venga el vendaval, aunque vengan vientos fuertes, huracanados, caiga nieve, lo que sea, van a estar firmes, porque Dios es el que lo hace. Y si Dios es el que lo hace, dice verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, que así sea. Sabes que es interesante porque la gloria es algo que entendemos casi inmediatamente. ¿Pero por qué menciona el imperio? Porque está haciendo referencia al gobierno de Dios. No se está diciendo, Dios gobierna y gobernará por siempre. Dios prevalece sobre la amenaza. Si tú confías en Dios, la historia de Daniel se repite en ti. Confía en Dios. Mantengámonos firmes
¿Y qué necesitamos para estar firmes cuando hay una amenaza terrible alrededor? Cuando el león ruge de manera ensordecedora, cuando nos vemos que ya no podemos más, cuando ya no tenemos fuerzas. Mira, lo primero que dice el apóstol es: procedamos con cautela. La amenaza es real, pero prosigamos con confianza, porque el poder de Dios es real y su imperio permanece por siempre. Su gloria sea para siempre, por lo que logra en ti a pesar de la amenaza latente. Dios está en control. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias porque tu palabra nos hace ver que aunque el mundo alrededor se desmorone por el rugido del león, por el sistema que ha implantado en este mundo que es contrario a ti, nosotros podemos permanecer firmes. Qué bueno es que podamos echar raíces en tu palabra y que en todo tiempo podamos llevar fruto y podamos mantenernos firmes en la fe, en aquello que hemos creído, Señor. Te creemos. Creemos que tú puedes hacer la obra en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, Señor, en nuestras finanzas, en nuestras empresas, Señor, en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente familiar, en nuestro corazón, en nuestras inseguridades, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos. Tú puedes, aun cuando hay oposición, que hemos padecido los creyentes todo el tiempo, Señor. Yo puedo pensar en Pablo, las veces en que fue estorbado por el mismísimo diablo, Señor, para lograr algo que tú le habías encomendado. Pero como él logró hacerlo, porque tú tienes el poder, porque tuyo es el imperio y tuya es la gloria. Y tuya es la obra que has comenzado en nosotros y que vas a continuar. Señor, toma nuestros pensamientos, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros temores. Señor, nuestras inseguridades también. Y ayúdanos a mantenernos firmes, confiados en ti, en tu palabra, Señor, en tu poder, a pesar de la amenaza real y latente que pueda estar cercana a nosotros, Señor. De un mundo que no te reconoce y que va es contrario a ti, Señor. Te damos las gracias por este texto, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición poder haber compartido nuevamente la palabra de Dios. Yo te animo a que si tú quieres iniciar una vida con Jesús, escríbenos a través de las redes sociales, ya sea Facebook, o coméntalo acá en este video para que podamos ponernos en contacto contigo. Por supuesto, la invitación de siempre: si estás en Bogotá, lo ideal es que estés en presencial. En muchas ocasiones yo puedo pensar, es cómodo, es práctico, chévere ver un video, pero nada se compara a poder congregarnos como la Biblia lo enseña en físico. Esto es para los que estamos en Bogotá. Incomodémonos, tengamos cuidado con la comodidad, especialmente es ahora, reconociendo que puede ser sutil y nos puede estar llevando a la comodidad. En amor, yo te lo digo, lo mejor es que te congregues, que tengamos comunión entre hermanos. Si estás afuera de Bogotá, te animamos siempre a que busques una iglesia local en la que puedas tú también conocer a otros creyentes, servir al Señor. Pero tal vez entre semana tú dices, yo también quisiera ver estos videos. Qué bendición si te estás edificando a través de lo que estamos aprendiendo. Así que con los mejores deseos para la semana que viene para ti, los desafíos que tienes en la vida y lo que acabamos de aprender, te deseo todo lo mejor en el Señor. Te enviamos un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de una semana en presencial para los que podemos, en digital también para los que tenemos esta valiosa oportunidad. Así que Dios te bendiga. Nos vemos dentro de una semana. Un gran abrazo.